otro Spanish vlog. Make sure to put the subtitles on because I'll be speaking Spanish. Déjame sentarme. I don't know, I'm gonna sleep. I think I'm gonna sleep in this bed. Bueno, tengo dos camas, pero voy a dormir en esta que está acá. Como pueden ver, estoy quedándome en un resort, Crystal Spring Resort, aquí en Hamburg, New Jersey. Estoy aquí por trabajo. Hoy la trayectoria ha sido, hoy domingo, nos tuvimos que encontrar en Times Square frente a la oficina de G3, que es el brand que estamos trabajando. Venden productos, ropa, apparel de todos los equipos, Miami, Dolphins, Tampa, Florida, todos los equipos. Así que pues para ellos estamos trabajando. Ya yo les había mencionado que ya llevo como un poquito más de un año trabajando con este brand y son muy chéveres. Este trabajo va a ser sales meeting, así que es como un tipo fashion show, pero para los clientes, para los dueños de los equipos. Todos están aquí, van a venir para el sales meeting y nosotros pues vamos a hacer como un pequeño no, es como un tipo fashion show, pero pues para ellos, para los clientes. Y pues así que va a ser muy divertido. Son tres modelos varones y tres modelos femeninas contándome. Y pues sí, a las 11 de la mañana frente a las oficinas de G3. Y pues de ahí partimos hacia acá, hacia Hamburg, New Jersey, que es como 1 hora con 40 minutos. Llegamos acá, almorzamos. Después del almuerzo tuvimos que esperar un poco a lo que ellos se acomodaban y preparaban todo, steam, toda la ropa, el local, a lo que lo ponían, como lo tienen que poner, las mesas, los displays, todo para el sales meeting, para empezar el rehearsal oficial. El rehearsal oficial pues fue todo con toda la ropa, exactamente como vamos a hacer para mañana. Después del rehearsal fuimos todos a cenar, hicimos el check-in al fin, ya cansados, agotados, y pues ya aquí en mi cuarto. Así que lo que voy a hacer ahora es darme un buen baño, relajarme un poco, quizás ver algo en la televisión o escuchar un podcast y coger sueño para mañana. Mañana tenemos que estar ya en el restaurante para el desayuno a las 8:30 de la mañana, y mañana pues nos toca un largo día porque mañana es como el main event. Desde las 8:25 de la mañana ya voy para el restaurante, el desayuno es a las 8:30. Anoche como que no pude dormir bien. Ya lista para el día de hoy. Este es el salón donde va a ser el meeting, como el fashion show. Ya estoy aquí en el cuarto. Déjame ver acá, ¿qué es esto? Oh, super cool. Nice. Unas lucecitas ahí. Hoy el chiste en el desayuno fue que todo el mundo anoche, a mí no me pasó porque cuando yo llegué a mi cuarto no estaban prendidas, pero a todos le pasó, a todos los demás le pasó de que cuando llegaron a su cuarto estas luces están prendidas, y entonces muchos no supieron cómo apagarlas y no pudieron dormir hasta que pudieron verificar cómo apagarla. Y lo que pasa es que tiene como un pequeño botoncito ahí, como lo pueden ver, y ahí es que se apaga. Creo que uno de los chicos se cansó de buscar el botoncito que no encontraba, y lo que hizo, muy inteligentemente, lo que hizo fue unplug el enchufe. Creo que son las 4 de la tarde. Anyways, les voy a contar un poquito cómo fue el día de hoy.
Hoy tuvimos el desayuno a las 8:30 de la mañana. De ahí fuimos al salón donde iba a ser el fashion show. Y hicimos el fashion show bastante rápido, muy chévere, todo quedó muy bien. De ahí cogimos como un break, creo que de 1 hora. Ese break de 1 hora nos fuimos donde había mesas de juegos. Había una mesita de ping pong, la mesita de, no sé cómo se llama el juego, no sé cómo se llama, anyways. Había otra mesita ahí. También había una mesa de billar, así que jugamos primero billar y después jugamos ping pong. De ahí pasó la hora, fuimos al restaurante para el almuerzo era a las 12. Y después del almuerzo fuimos a unos salones donde iba a hacer como una pequeña demostración, reunión con los clientes, con los dueños de los equipos, para que ellos puedan ver el producto más cerca, porque en el fashion show pues ellos están viendo un fashion show, todo es como más rápido, pues están viendo, observando por primera vez las colecciones. Pues en estas reuniones estamos como en un salón de meeting aparte, lo hacen por grupo, y pues ahí nos ponemos todos los productos nuevamente, pero todo es más con calma. Ellos explican, los diseñadores explican los logos, el material, todo del producto. Si el cliente quiere observar más cerca el producto, también lo puede hacer. Si quiere tocar la tela, lo toca. Después de ahí, pues terminé como a las 3 y algo. Me subí aquí al cuarto a descansar. Tenemos cena a las 6:30 de la noche. Así que lo que voy a hacer ahora es descansar un poco. Quiero dormir un poquito. Ya puse la alarma para no quedarme pegada. Y pues cenar, y de ahí pues vamos a ver cómo la noche sigue. Mañana martes tenemos, ya fashion show no hay, el único día de fashion show era hoy. Pero mañana tenemos más de las reuniones, de los meetings, para que los clientes vean la ropa más de cerca y sepan más de los detalles de la ropa, de los productos. Mañana hay 2 de eso, de esos meetings, y de ahí pues nos regresamos a la ciudad de Nueva York. Bueno, voy a descansar. Hablamos después. Buenos días. Ya el último día, martes, unos días de bastante trabajo, bueno, porque se empezó desde el domingo a trabajar, así que se siente que la semana ha sido bastante larga. Anyways, ya hoy es el último día, ya estoy ready para salir, ir al restaurante donde vamos a hacer el desayuno, que es a las 8, así que en 10 minutos. Y después del desayuno ya tenemos la primera conference, la primera reunión para enseñar los productos. Después tenemos el almuerzo y después tenemos un segundo conference meeting. Así que vamos para allá. Bueno, yo tengo todo listo, me voy a llevar todo porque estoy casi segura de que no nos va a dar tiempo de estar mirando al cuarto a buscar las cosas. Así que ya voy preparada, tengo todo. Déjame verificar que no se me quede nada. Nope. No se me queda nada. Todavía no tenemos ni idea a qué hora va a ser el checkout, pero como nosotros vamos a estar así como que ocupados y haciendo tantas cosas, mejor llevarnos las cosas. Y de ahí uno sale de eso. No les enseñé los outfits de los otros días, pero nunca es tarde, así que les voy a enseñar el último. Tengo estos pantalones negros de Calvin Klein, una camisilla de Zara sencilla para cambiarme. Usualmente me quedo con ella y me pongo los abrigos, los outerwears
y pues este blazer por encimita. Las sneakers que mira que le he usado y le he dado pela. A ellos les encantaron, entonces con ellas estoy trabajando, modelando toda su ropa. Y ya, mi bultito, mi cartera, aquí puse todo para quedarme 2 noches y 3 días. Y bueno, nos vamos. Adiós, adiós. Y nos fuimos. No sé si yo les había... Allá abajo es el lobby. Voy a bajar ahora. No sé si les había explicado, pero este es como un tipo... Como un old fashion resort. Sí, que es como que... Así bien old fashion. Very cute. Like country club. Pero tienen un golf club aquí. Hoy es miércoles. Como pudieron ver, empecé mi día. Bueno, son las 1 de la tarde. Ya hice mi primer casting del día de hoy. Hoy tengo castings. Y ahora ni sé dónde estoy. Ya terminé mi primer casting, que era para cabello. Este es mi outfit del casting. Ya voy de camino para mi segundo casting. Porque el casting fue aquí en Union Square, ahora voy para Times Square. Creo que el segundo casting es para el Coachella Show, creo que es como un fashion show que hacen en Fashion Week. Yo creo que yo voy a estar viajando, pero pues vamos a ver, no estoy muy segura. Bueno, ya en casita terminé mis castings. El último casting, como le había dicho, me equivoqué. Lo que pasa es que ya yo había escuchado el Coachella Show y era porque hace unos añitos atrás yo había hecho el Coachella Show, pero el Coachella Show es como es un evento que hacen en el Javits Center durante el Fashion Week, así que no es una pasarela de Fashion Week, sino es un evento aparte que lo hacen en el Javits Center y se llama el Coachella Show, donde pues los diseñadores enseñan en el Coachella Show. Es como una convención de diseñadores que pues tienen como su showroom, no esto, su showroom en ese evento que se llama Coachella Show en el Javits Center, que son unos varios días. Y ahora me acuerdo que sí, que yo lo había hecho hace unos años atrás para una diseñadora. Creo que lo he hecho como unas 2-3 veces hace unos años atrás. Y pues por eso es que se me hacía familiar el Coachella Show, el nombre. Ahora pues tengo que hacer unos quehaceres, tengo que lavar ropa, tengo el hamper lleno. Y ponerme al día en muchas cosas, así que pues ahora voy a estar ocupadita haciendo mis cosas desde la casa, así que nos vemos quizás mañana. Les voy a enseñar, me llegó mi raqueta de tenis, la compré por Amazon. Yo tengo 2 raquetas de tenis, pero están en Puerto Rico, en mi apartamento allá. Así que compré una para aquí. No era el color que tenía en mente. Ellos tienen una variedad de colores. Esta es la raqueta de adulto, la recreational. Tú sabes, porque yo tampoco voy a competir, que digamos. Es solamente como, pues, como un pasatiempo, como un hobby. No era el color que pues quería,
porque ellos tenían varias opciones de colores, pero los otros colores que habían y los que a mí me gustaban, por ejemplo, había una blanca con negra, también había una amarilla con negra, creo. Esas eran mis favoritas, se veían hermosas. Eran las que a mí me gustaban, pero el precio, solamente por el color, porque es diferente, totalmente muy alto. Solamente pues por el cambio de color. Así que me pareció que pues esta no está mal. A mí me gusta el color verde, eso es como con un verde con color gris. Está bonita. Ya tengo mi raqueta. Se siente como que muy grande, no sé. Porque vienen con las medidas del crease band. Pero pues no había muchas opciones que digamos, así que esta era la más pequeña que ellos tenían disponible. Mi mano es pequeña. Pero nada, creo que esto no es para competir, mi gente. Esto es para un pasatiempo, para jugar un ratito. Así que creo que esto me va a servir. Van a ser las 8 de la noche. Estoy en el Parque Central, estoy caminando hacia el Summer Stage. Hoy va a haber como van a tocar jazz en vivo, como una orquesta. Y quiero ir por lo menos aunque sea media hora porque mañana tengo que levantarme bien temprano. Mañana trabajo nuevamente haciendo e-com. Así que un ratito nada más y me regreso. Son las 7:30 de la mañana, ya casi salgo a trabajar. Como les dije, voy a hacer e-com todo el día. Me levanté a las 6 de la mañana. Hoy me levanté así como que con la gana de quedarme descansando, pero pues no se puede. Me levanté así un poquito cansada. Ayer el concierto de Jazz at Lincoln Center estuvo buenísimo. Me pude haber quedado más tiempo, estaba lleno, que no cabía más gente. La fila para entrar estaba larguísima, había esta gente alrededor haciendo picnic para escuchar solamente la música. Viernes, son las 8 de la mañana, estoy esperando que sean las 8:30 para salir. Hoy tengo un trabajo, va a ser un photoshoot para cabello, va a ser para Northern American Hairstylist Daniel Kinsley, creo que así se pronuncia el apellido. Y voy a estar trabajando con todo el equipo de Blondes Studios, son muy chéveres, he trabajado con ellos antes y es un equipo excepcional, son gente excelente en lo que hacen, así que pues estoy contenta de que voy a trabajar con ellos y pues excited, emocionada de ver qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Fue un día bastante largo, no les miento. Terminé de trabajar a eso de las 7 de la noche. Contenta con los resultados porque las fotos quedaron espectaculares, todos los peinados, me hicieron como 3 peinados diferentes para después llegar a casa cansadísima a lavarme el cabello. Imagínense todo el producto que me hicieron, todo lo que me hicieron en el pelo, me lo tuve que lavar nuevamente el viernes. Voy a terminar el vlog ahí. Hoy es lunes, hoy es feriado, Memorial Day. Voy ahora mismo a salir, tengo que ir al salón, me tengo que arreglar las uñas porque pues ya mañana empiezo a trabajar y otra vez nuevamente una semana llena de trabajo, gracias a Dios. Así que nada, voy a cerrar este vlog porque hasta ahí era, hasta el viernes, y nos veremos en la próxima. Espero que les haya gustado. Bye.